En el siguiente video vamos a ver la herramienta de polígono, la cual nos permite crear una polilínea equilátera cerrada. Para ver esta herramienta con mayor detalle vamos a crear un nuevo archivo. Para eso nos posicionamos en la barra de herramientas de acceso rápido, seleccionamos nuevo, se nos despliega esta ventana, ¿cierto?, de plantillas, seleccionamos la Acadiso, damos a abrir, esperamos un momento y perfecto, ya estamos dentro de la interfaz, damos doble scroll para ubicar lo que es nuestro sistema de coordenadas. Sí, bueno, también recordarles que en la plantilla Acadiso nos entrega las unidades en milímetros. Dicho esto, lo siguiente que vamos a hacer es ubicar, ¿cierto?, nuestra herramienta, la cual es la de polígono. Esta herramienta se encuentra en la pestaña de inicio, grupo dibujo, ¿sí? Ya hemos visto anteriormente la herramienta de línea, polilínea, círculo, arco, rectángulo. Y si damos clic en esta flecha, ¿cierto?, donde está rectángulo, encontramos la herramienta de polígono. Recordad que este apartado, ¿cierto?, comparte estas dos herramientas. Es por si no la encuentran, ¿cierto?, es porque se encuentra escondida justamente acá. Entonces, pasando el cursor, ¿cierto?, podemos encontrar una breve descripción de la herramienta. Vamos a dar escape. Ahora sí, seleccionamos, pasamos el cursor y ahí la tenemos. Entonces, crea polilínea, ¿cierto?, equilátera cerrada. La vamos a seleccionar. Y lo primero, ¿cierto?, que nos pide es indicar el número de lados. Por defecto aparece el número 4. Si yo doy aceptar, ¿cierto?, me va a generar un cuadrado o un rectángulo. Pero, por ejemplo, si yo puedo modificarlo a 5, 6, 7, 8 o cualquier otro número, eso va a depender de la necesidad de cada uno. Recordar también que esta indicación, ¿cierto?, esta instrucción la podemos encontrar en la línea, ¿cierto?, de comandos, bastante útil porque nos permite indicar, ¿cierto?, cuál es la siguiente instrucción. Vamos a dar 5, ya que para cambiar un poco, se podría decir recientemente vimos rectángulos de 4 lados, ahora vamos a ver uno de 5 lados. Damos 5, damos enter y me va a pedir, ¿cierto?, precisar el centro del polígono. En este caso puede ser de forma con alguna coordenada específica o incluso dando clic en cualquier parte, ¿cierto?, de esta zona de gráficos, zona de dibujo. Selecciono acá y ahora sí, lo siguiente que me pregunta es indique una opción: inscrito en el círculo o circunscrito alrededor del círculo. Inscrito en el círculo, lo que me va a hacer es generar, ¿cierto?, el polígono dentro de un círculo. Y la otra opción, ¿cierto?, circunscrito alrededor del círculo, es que me va a generar, ¿cierto?, lo que es el polígono alrededor del círculo. Vamos a ver primero esta opción, ¿sí?, la de circunscrito alrededor del círculo. Entonces vamos a seleccionar esta primero, ¿sí? Tenemos lo que es la vista previa de nuestro polígono. Vamos a posicionarlo, por ejemplo, por acá, justamente por aquí. De hecho, nosotros podemos precisar un radio. Como un radio, si estamos trabajando con un polígono, ¿por qué aparece un radio? Bueno, ya vamos a ver el por qué. Vamos a dar 8, ¿sí? Damos enter y perfecto, ya generamos, ¿cierto?, nuestro polígono. Ahora, ¿por qué aparece 8? ¿Cierto? Si es que estamos hablando de un polígono, ¿por qué habla de radio? Bueno, vamos a seleccionar la herramienta de círculo, vamos a ubicarnos, ¿cierto?, en el polígono y recordarán, ¿cierto?, de las referencias, ¿sí?, referencias de objetos que tenemos. Por ejemplo, el centro de este, como estamos hablando de una polilínea, ¿cierto?, podemos ubicar fácilmente el centro de esta figura. Lo tenemos justamente acá. Vamos a seleccionarlo, vamos a desplazar y, sorpresa, tenemos 8 milímetros de radio. Entonces de eso se trata cuando hablamos de radios, ¿sí? Por ejemplo, yo selecciono, me indica cuál es el radio y en este caso vendría siendo los 8 milímetros. También considerar que estamos trabajando con una
un polígono circunscrito que está generado, ¿cierto?, alrededor de esta circunferencia. Vamos a ver ahora la otra opción. Vamos a seleccionamos polígono, o también la otra forma, si pasamos el cursor, ¿cierto?, por acá, me entrega lo que es la descripción, y también en la parte de abajo, sobre donde dice F1, encontramos la palabra polígono. ¿Qué significa eso? Que yo puedo generar un atajo escribiendo la palabra polígono, ¿cierto? Escribo pol, y al hacerlo me aparece, por ejemplo, el atajo de polilínea, por ejemplo, polisólidos, muchas otras opciones, todas las que empiecen con pol, pero encontramos justamente acá la de polígono. La vamos a seleccionar, vamos a seguir trabajando con los 5 lados, podemos modificarlo, no hay problema, pero lo vamos a mantener tal cual. Y ahora sí, vamos a precisar el centro de este polígono. Por ejemplo, seleccionamos justamente acá, y nuevamente me va a preguntar si necesito un polígono inscrito en el círculo o circunscrito. Ya vimos la anterior, ¿cierto?, que es circunscrito. Ahora vamos a ver la opción de inscrito. Lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar, ¿cierto?, un valor de 8. Damos Enter. Perfecto. Ya a simple vista podemos darnos cuenta que es distinto, es más pequeño, ¿cierto? Si trazamos líneas, ya nos damos cuenta que es más pequeño. Ahora, seleccionamos círculo, ubicamos el centro, desplazamos y que tenemos un radio de 8 milímetros. Entonces, es ahí la diferencia entre uno y otro. Ya hemos visto entonces la diferencia entre circunscrito e inscrito. Vimos también cómo seleccionar la herramienta, dónde ubicarla. También vimos, ¿cierto?, cómo generar este atajo. Y ahora vamos a ver una de las últimas opciones. ¿Sí? Seleccionamos polígono. Vamos a seleccionar, por ejemplo, no lo sé, para variar un poco, vamos a seleccionar 6. Damos Enter. Me pide precisar, ¿cierto?, el centro del polígono, pero también yo tengo otra opción, la cual tiene que ver con los lados. ¿Sí? Yo lo selecciono acá, ¿cierto?, a lo que es la línea de comandos, selecciono lado, y al hacerlo yo voy a precisar el primer punto, pero ya no voy a generar un polígono en base a un radio, sino que lo voy a generar en base, ¿cierto?, a un lado. Entonces tengo aquí para precisar la distancia, en este caso pueden ser 8 milímetros, y también tengo aquí para seleccionar lo que es el ángulo, ¿cierto? Esta entrada dinámica, puedo presionar la tecla de tabulación, doy 0, lo dejo completamente recto, y aquí puedo dar, por ejemplo, los 8 milímetros. Importante considerar que todos los lados son iguales, ya que son equiláteros. De hecho, eso es lo que intentaba explicar, ¿cierto? Este pequeño apartado que está acá, donde dice polígonos, crea una polilínea equilátera cerrada. Entonces, eso se trata más que nada la herramienta de